Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Somos El Arte de lo Posible. Como el lunes pasado nosotros arrancamos este programa para tratar de hacer posible la realidad de nuestro país, que es tan compleja en muchas oportunidades. Han pasado muchas cosas y lamentablemente no dejamos de sorprendernos porque la semana pasada charlábamos aquí el tema del triple crimen. Aberrante, con todas las aristas que ya sabemos que tienen. Todavía el fiscal arriba sigue buscando implicados. Y hoy tenemos que hablar de un doble femicidio. Tristemente en la provincia de Córdoba, un padre asesina a su exmujer, a su exsuegra, quedando un niño de 5 años a la deriva. ¿Qué le pasa a la gente? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas casi con continuidad? Si bien las aristas son diferentes, pero tiene que ver justamente con esto que le está pasando a la gente. La locura que tiene la gente, la salud mental, de terminar con la vida de una mujer y su madre y dejar a su hijo a la deriva, lamentablemente. Hay una gran noticia que seguramente ha convulsionado al mundo. La tregua, la paz que se firmó en Egipto entre Israel y Palestina, creo que es un tema importantísimo, y el arte de lo posible, se hizo posible algo que ojalá tenga continuidad. Pero tenemos lo diario, lo de nuestro país, porque se vienen las elecciones. ¿Qué pasa con las boletas? ¿Se van a imprimir? ¿No se van a imprimir? Hay muchos temas para compartir y me acompaña el doctor Pablo Bonapelch. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andas, Marce? Un gusto estar siempre contigo acá. Bueno, a ver, como para arrancar, ya vamos a presentar a nuestra primera invitada en un ratito también. Digo, la gente está expectante. ¿Qué va a pasar con las boletas? ¿Se imprimen, no se imprimen? ¿Se va a gastar ese dinero? ¿Cómo queda la situación hoy lunes por la noche? Mirá, el juez federal falló en su momento que no se van a reimprimir. Nosotros tuvimos una audiencia en la que nos presentamos todos los apoderados de los partidos políticos a tratar de explicar un poquito la posición de cada uno. Todos se opusieron, obviamente. A mí me sorprendió que el apoderado de la Libertad Avanza presentó un escrito que nosotros hemos contestado oponiéndonos, en el que alegremente y ligeramente decía que no era tan complicado hacerlo materialmente y no era tan costoso para el país. Y yo planteé en la explicación esa, dije, me parece de una liviandad absoluta haber dicho eso, ya que en nuestro país 12.000 millones de pesos, que era lo que salía exactamente, te digo, sale 12.169.655.000 pesos. Muchísimo dinero para las arcas bastante vacías que tenemos, ¿no? A pesar de que el presidente en las próximas horas va a estar reunido con Donald Trump buscando alternativas económicas, ¿no? Exactamente, por eso el planteo es, no hay dinero para un montón de cosas muy importantes en Argentina. No hay dinero para los discapacitados, no hubo dinero para gente que ha tenido problemas con el tema del cáncer, mucho, y gente que ha fallecido por no tener los medicamentos, y se iba a gastar esta plata. Y algo que se planteó es no solo lo que se iba a gastar. En un momento en la audiencia muestran las boletas terminadas, las que ya estaban terminadas. Yo me doy vuelta y muestro la cámara donde estaban las pilas y pilas de palets de boletas, y dije, ¿quién de toda esta sala, o sea, de la gente de la justicia, se va a atrever a decir que manden quemar todo eso? En un país que está sumamente pobre, ¿quién va a autorizar eso? Pero aparte acá hubo otro tema. Se planteó el tema del artículo 7 y el tema de Santilli como primer candidato. La Libertad Avanza quería que fuera Santilli primer candidato. El juez Ramos Padilla rechaza eso, y lo rechaza con un fundamento, para mí entender equivocado, que es la inconstitucionalidad del artículo 7. El artículo 7 lo que plantea es la paridad de género. Yo lo que planteé en mi presentación, que también me opuse a eso, planteé en mi presentación que no era por ser inconstitucional o no el artículo 7. El artículo 7 estaba perfecto. La diferencia que había acá es que si vos corres a alguien que está en la parte interna de la lista, vos tenés que utilizar la paridad de género. Tenés que subir, si sacás un hombre, tenés que subir al hombre que está. Sacás al quinto, tenés que subir al séptimo, y así todos los varones de la lista tienen que subir. Porque si no, no tendrías la paridad de género. En el caso del primero, no hay esa posibilidad. Podía subir toda la lista sin ningún problema. Y mi planteo en esto es,
la paridad de género se hizo para favorecer y poner en igualdad de condiciones a la mujer. Y en realidad en esta decisión que se tomó, que después la Cámara rechazó lo que dijo el juez Ramos Padilla y aceptó que vaya Santilli, se está perjudicando a la mujer, porque la mujer que iba segunda y tendría que haber pasado a primer lugar, como es lógico, yo lo que planteé es, el apoderado de la Libertad Avanza dijo no, porque por una alianza y porque en definitiva claramente la importancia... no les convenía que Karen Reijan sea la número 1. Pero lo insólito ¿no? que decía la importancia de... Y yo lo que planteé es, si la importancia se da en los lugares, y si esta mujer está segunda, es porque es la importancia que tiene del segundo lugar. Y si el primero se baja, lo lógico es que suba la segunda al primer lugar. Y si no, estaríamos que el artículo 7, en vez de favorecer a las mujeres, las estaría perjudicando. Justamente vamos a presentar a la invitada en esta noche, la doctora Fabiana Martín, que es la segunda candidata a la lista de Fernando Burlando. Justamente, ¿qué hubiese pasado si Fernando Burlando se bajaba y la doctora tendría que ascender al primer lugar? ¿Cómo estás? Hola, Fabiana? Marcelo, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hubiera pasado lo que dice Pablo, ¿no? O sea, se hubiera aplicado el tema del desplazamiento. O sea, en primer lugar es por un orden de lo que interpreta el partido cuando arma la estructura de sus cabezas, digamos, ¿no? De alguna manera. De todos modos, esto que decía Pablo recién del tema de las alianzas, no me termina de quedar muy claro lo que dice el apoderado de la Libertad Avanza, porque si fuera el fundamento en una alianza, entonces que Esper era parte de la alianza con el PRO, no lo estaría entendiendo. ¿No? O sea, si uno dijera que el primer lugar es parte de la alianza con el PRO y se acordó dentro de los términos de una alianza que el primero y el tercero pertenecían a la misma alianza, podría entenderse, pero tengo que entender que Esper no era parte de la alianza del PRO, o sí, no lo sé, Pablo. Obviamente. A ver, cuando Tayana decía quiero debatir con Karen Reijan, si es la que tiene que debatir, Eso tiene que subir. Digo, acá tenemos a una profesional, la doctora Fabiana Martín, que tiene experiencia, ¿no? Es que, a ver, hoy ocupa el segundo puesto con muchas posibilidades de ser candidata, que ser diputada el próximo 26, porque hemos tenido algunas encuestas que le dan muy bien a Fernando Burlando. Sí, yo creo que, si me permitís, quiero hacer una mención respecto de lo que decías recién. El tuit que Tayana le hace llegar, o que le pone en conocimiento de la segunda candidata de la Libertad Avanza, en sus términos fue muy prepotente y muy descalificativo, ¿sí? Yo creo que él tiene que estar dispuesto a debatir con quien quiera debatir con él, no es una cuestión de posiciones en la lista. Un candidato a diputado, como lo está Fernando, por ejemplo, como lo estoy yo, cualquiera de los que están en la lista acompañándonos, si mañana nos dicen que quieren hacer un debate sobre los temas, estaríamos dispuestos a debatir con el primero, con el segundo, con quien esté dispuesto a escucharnos. Aquí trató de ningunearlo, ¿no? Claramente. Trató de ningunearlo. Y realmente es una lástima, porque justamente esta polarización política que tanto daño hace, y permitime, Marcelo, que te comente que durante mi presidencia en el Parlamento del Mercosur, que tuve la oportunidad de conocer tantos sistemas políticos del mundo, no solo de Latinoamérica, la polarización política es una herramienta de debilitamiento social, es una herramienta de una destrucción social. Y acá lo estamos viendo, es decir, se está planteando un debate entre una fuerza y la otra, olvidándose que justamente en listas como la de Fernando y en listas alternativas está lo que es el diálogo y el consenso para poder construir, dialogar, apoyar lo que haya que apoyar, debatir lo que tenga que ver con el bienestar de la sociedad y no los intereses partidarios, como estamos viendo que pasa hoy con 13 millones de dólares que se pretenden invertir. No, y aparte, Fabián, hay una cosa clara, que en nuestro país nos vienen planteando hace años votar lo menos malo. Muchas veces la gente va a votar y dice, voto tapándome la nariz, voto a este por no votar a aquel, este es un desastre, son unos corruptos, entonces voy a votar a esto. Así votó la gente a Milei sin saber ni siquiera quién era.
Y hoy están planteando lo mismo. Y los partidos que vienen, como les conviene eso, como antes le convino a Macri cuando lo hizo, y siguió levantando a Cristina Kirchner para pelear contra ella porque le convenía, hoy lo hace también Milei. Y la realidad es que lo que se equivocan es que hay múltiples opciones y en definitiva la gente tiene que tener otras opciones para votar, para justamente salir de eso de votar lo menos malo y tratar de votar algo que sirva a la gente, que realmente saque adelante a nuestro país, que es lo que necesitamos. Hoy, Fabiana, decías, antes de entrar al vivo, que la campaña fue muy corta, que el tiempo fue muy escueto. Aparte, todo estos, lo que hablamos al comienzo, ¿no? De las boletas y todas estas, porque en definitiva siguen siendo trabas que a la gente, como bien decías vos, no le interesan. Acá hace falta propuestas, hace falta cambiar un poco la política. Sabés que entras a un recinto donde la gente ya no cree más en los diputados, en los senadores o en la política. Ustedes que son parte de la nueva política, Fernando encabeza la lista de nuevos políticos, digo, es un compromiso muy fuerte que toman. Es un compromiso muy fuerte y si me permitís que te diga, es para nosotros algo como, podría decirte, para lo que nos preparamos toda la vida. Yo creo que hay un promedio, Pablo, corregime, entre 30 y 35 años de ejercicio de la profesión, cada uno de los candidatos, digamos que estamos en los primeros 5 o 6 puestos, donde nuestra herramienta de trabajo son las leyes. Nosotros sabemos las leyes, con qué dificultades nos encontramos cuando se intentan aplicar, cuáles son aquellos vacíos que nos encontramos día a día. Y yo creo que, sumando a lo que Pablo dice, esta cosa discursiva de que es uno o el otro, lo que la gente no se le hace saber es que nuestras opciones, es decir, salpicar el Congreso, por decirlo de alguna manera, con estas fuerzas, lo único que hace es fomentar el diálogo, que es lo que necesita cualquier país serio para ir perfeccionando cada vez más su sistema jurídico, ¿no? A ver, estamos dialogando con la doctora Fabiana Martín, que es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires junto al doctor Fernando Burlando. Y, a ver, la gente quiere escuchar propuestas, porque por lo general son debates, son discusiones, pero la gente quiere propuestas y hay que arengar a la gente. Yo vivo permanentemente diciendo a la gente, hay que ir a votar, porque es la herramienta que tenemos, porque después no vale quejarse. Y digo, las propuestas que tienen la lista de Fernando Burlando para introducirse en un Congreso que, como decíamos recién, hay que cambiarlo, ¿no? Eso es fundamental, lo que acabas de decir, que es lo que la gente tiene que ir a votar, aunque en ese momento decida con conciencia de qué es lo que quiere. O sea, quiere más de política, de que cada uno tira a su molino, o quiere debatir con conocimiento las cuestiones. Desde nuestra lista tenemos pilares. Fernando viene trabajando hace mucho tiempo en un proyecto de política criminal integral. Esto es muy importante porque, fíjate, Marcelo, que hace unos días nos enfrentamos a la presentación de un nuevo Código Penal. Si uno ve ese Código Penal, podríamos decir que si se aplicara tal cual como sería, ¿sí?, habría un aumento en la población carcelaria, por ejemplo. Pero dentro de la política integral de lo que Fernando plantea, no es solamente el Código Penal, es qué vamos a hacer, cómo vamos a prevenir el delito, cómo se enfrenta el delito cuando el delito se comete, cómo reacciona la justicia, ¿sí?, cómo en el caso de que haya una pena, de qué manera se rehabilita o de qué manera se logra el sistema carcelario argentino no estaría dando los resultados que nosotros esperamos para lo que fue constituido. Eso por un lado. Realmente es maravilloso el proyecto que Fernando tiene de política criminal integral. Imagínate que con los años que él tiene y con todo su equipo trabajando el ámbito pura y exclusivamente penal, es minucioso. Por el otro lado, estamos muy interesados en que la ley, por ejemplo, de salud mental, consideramos que el tejido social de la Argentina está roto y nosotros desde nuestra posición en el Congreso tenemos que colaborar en poder perfeccionar las leyes que le den un sostén definitivo a la sociedad para poder reconstruirse. El tema de la salud mental, el tema de las necesidades, por ejemplo, las necesidades
no solo que se ponen y que se utilizan y que sabemos que tanto necesitan trabajarse como los jubilados, los discapacitados, ¿no? Pero dentro de ese tejido, que son banderas que eligen los partidos para ocupar los tiempos en las redes, hay un montón de cosas que el ciudadano vive en su día a día cotidiano. El tema del narcotráfico, el tema de las adicciones, cómo está rompiendo el tejido social. Yo hablaba con Pablo y le contaba que en el presupuesto 2026 hay destinados para todo el país en el Cedronar 14 millones de dólares. Si traducimos en dólares, ¿sí?, la cantidad de dinero que están pidiendo para hacer las boletas de nuevo, estamos hablando de 12 millones de dólares. Claro. Entonces, fíjate, nuestra intención es que se gaste con eficiencia y que el sistema jurídico sea eficiente para darle una respuesta a la ciudadanía. Además, cuando vos hablas con la gente, Pablo, ¿cuáles son los pilares? La economía, la seguridad, terminemos con la puerta giratoria, la edad de imputabilidad, la baja edad de imputabilidad. O sea, son temas muy importantes que hacen a que no ocurran hechos que después los lamentamos. Lo que pasa, Marce, que a su vez la gente está muy desmoralizada y descreída. Date cuenta que uno de los candidatos, el primer candidato de La Libertad Avanza, que hasta hace muy poquito hablaba de cárcel o bala para el tema del delito y básicamente para el narcotráfico, resulta que lo descubren que había recibido $200.000. Es un narcodiputado, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy complejo eso y hace que nuestra ciudadanía, evidentemente, no esté muy descreída de todo. Yo la otra vez te planteaba y te decía, lo mínimo que necesita nuestra sociedad es que le digan la verdad, es que los candidatos que tengamos digan medianamente la verdad. Vos pensás que, yo decía el otro día, vos pensás que Milei en su momento dijo que iba a dolarizar y lo de la dolarización era una mentira. Dijo que iba a cerrar el Banco Central y lo del Banco Central era mentira. O sea, no se iba a hacer claramente, ya tenían decidido que no se iba a hacer. Después dijo que Patricia Bullrich era tirabomba y montonera y la puso de ministra de Seguridad. Dijo que Toto Caputo pidió un préstamo de 15.000 millones de dólares y se lo robó y hoy es el mejor ministro de Economía. Sí, hay contradicciones importantes, ¿no? Por eso decimos que la credibilidad de alguien como ustedes que llegan a la política para insertarse en un Congreso que ya no es creíble. Digo, la gente necesita eso justamente. ¿Cómo se le llega a la gente para cautivarlos, para mostrarles que son distintos? Como te lo acaba de decir Pablo, con la verdad. Yo camino la calle, Fernando camina, el doctor Baños, el doctor Améndola, la doctora Silvia también, todos caminamos y decimos la verdad. Fernando siempre comenta cuando nos reunimos que en una pregunta que se le hizo fue, ¿y cuando alguien no quiere apoyar algo que realmente sea bueno a la sociedad? Lo haré saber en la Cámara de la misma manera que lo hago saber siempre. O sea, la transparencia y la honestidad, el compromiso. Fíjate que acaba de hablar del candidato recién Esper. Y mirá qué loco que todo lo del candidato Esper sale a la luz por otro candidato que se encuentra procesado por otra cosa, o sea... Grabois, hablamos de Grabois, ¿no? Quiero decir, es raro, nos estamos acostumbrando... Naturalizando lo malo, claro. Situaciones que nos llama la atención, ¿no? Creo que falta la transparencia, la honorabilidad. Fíjate lo que pasó con Ficha Limpia. Fernando en su momento fue el ferviente defensor del tema de Ficha Limpia y nos hizo saber que esto iba a pasar y efectivamente pasó porque lo vio venir que esto iba a pasar. Claro, están todos en la misma situación. Sí, por claro. Eso votaron en contra, claramente, ¿no? A ninguno de ellos les convenía que se haga de la Ficha Limpia. A ver, ¿y a quién le conviene que aparezca o no Esper en las boletas? Pensando en el 26, a elecciones, la gente que está del otro lado va a ir a votar, se va a encontrar con la boleta Esper. ¿Para qué lado juega eso? Te voy a ser sincera lo que creo. Yo creo que el que va a ir a votar a La Libertad Avanza va a ir a votar a La Libertad Avanza. Por eso esté Santilli arriba, sea el primer candidato, sea Karen, sea quien fuere. Creo que ahí es el proyecto lo que la gente cree que va a votar. No creo que beneficie, sí. Es una desprolijidad muy importante que ojalá el ciudadano vea
que el cambiar un candidato, que el candidato se baje a último momento de una lista por una situación de estas, habla de una desprolijidad dentro del partido o dentro de el propio núcleo chico del presidente, que lo lleva a presentar un candidato que era tan sencillo como 4 reels de un candidato para decir qué era lo que estaba pasando. Entonces, creo que esa debilidad que ha demostrado La Libertad Avanza, ojalá la gente vea que esa debilidad se replica en muchos otros aspectos también. No, y aparte, fundamentalmente lo que hay que ver hoy es, esto está apelado, o sea, el juez ya rechazó eso, y hoy está apelado y lo tiene que resolver la Cámara. Yo lo que planteo en esto es, sería gravísimo que la Cámara resuelva que se rehagan las boletas. Primero, que no darían los tiempos, ya lo vimos en la audiencia que hubo, es imposible, pero aparte de eso sería gravísimo, porque si no, vos tenés acá que cuando se oficializan las listas es lo que le da certidumbre a la campaña, a la política y a las mismas elecciones. Si se permitiera esto, se abriría un panorama que haría que en cualquier elección cualquier partido puede decirme hasta qué fecha se podría, porque acá hay plazos. Yo en la presentación que hice en su momento planteé, el 1 de septiembre fue el último día en el que todos los apoderados fueron, se mostró la boleta, cómo iba a quedar, y ya estaba todo definido y no se podía cambiar nada más. Y se terminaron los plazos, y la justicia se maneja con plazos legales. Ahora, si esos plazos no se cumplen, ¿quién determina hasta cuándo podés cambiar todas las boletas porque a un partido le sirve o a otro no? Por eso yo en esa audiencia lo que planteé es, sería igual, pasaría lo mismo si esto le pasaba a Potencia, o le pasaba al partido de Samit, o le pasaba al partido de los socialistas, por ejemplo. Se estaría planteando, y ¿sabés qué dijeron todos ahí? Lo mismo que dije yo. No se estaría ni siquiera planteando. Lo dijo Marcelo y no solo Peretta eso, el otro día, ¿te acordás? claro, que tenía Porcel en la lista y no... Y no se estaría haciendo ni la audiencia. Y igual, así todo, yo planteé ahí que era muy bueno que se hiciera la audiencia, porque esto hacía que la Cámara Electoral, cuando falle y el mismo juez, iba a tener la oposición de 14 agrupaciones políticas, de 15 que compiten, iba a tener la oposición de 14 que representan a todos los ciudadanos del país. Por lo tanto, iba a tener la seguridad de que estaba haciendo algo que era lo que correspondía. Rechazar esto y que los plazos en el derecho son para cumplirlos. Pablo, en el 2023, a La Libertad Avanza, en el proceso de impresión, más o menos a la misma fecha, le fallece en un accidente en la ruta un candidato a intendente de un pueblo del interior de la provincia. En aquel momento no era oficialismo, en aquel momento era un partido como cualquier otro, nadie se le ocurrió plantearlo, los plazos estaban vencidos, no hubo posibilidad de reimpresión y encima era un pueblo pequeño donde el costo era significativamente menor en el caso de que se volvieran a imprimir las listas. Coincido absolutamente en tu apreciación. ¿Vos creés que la gente, el común denominador de la gente que está del otro lado, que nos mira y que observa lo que se viene, le importa lo que está pasando con las boletas? ¿O cuando llega el momento de ir se va a encontrar con una elección diferente porque es boleta única? ¿Cómo ves que la gente lo va tomando? La gente, mucha más de la que vos te imaginás, Marcelo, todavía no tiene claro lo de la boleta. No hay una campaña fuerte para hacerle entender a la gente que va a llegar y se va a encontrar sin un cuarto oscuro. Un atril, ¿no? Que va a entrar al aula y van a estar el presidente y los fiscales dentro del aula con este atril, que va a haber 2 por mesa, Pablo, si no me equivoco, sí. Va a haber 2 por mesa. Que la gente se encuentra como aturdida, media como confundida, te piden cuando vos vas y conversás con la gente y tienen boleta para llevar, para tener, para verla, y ahí es donde vos le terminás explicando con tu que no va a haber sobre tampoco. Que no va a haber sobre tampoco. Yo creo que la gente está esperando que llegue el día. La verdad que a la gente no le afecta si se imprime o no se imprime. Tiene otras preocupaciones. Tiene otras preocupaciones. Sí le afectaría si sabe
obviamente, si mañana se hiciera esto y sabe que se tiraron 12 mil millones y pico de pesos a la basura de boletas y que se hicieron las nuevas cuando, como dijimos antes, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para los abuelos. El dato que te voy a dar es un dato que está en el presupuesto. Y esto quiero decírselo a la gente. El presupuesto que se va a aprobar en el Congreso para el 2026 destina en material para los hospitales de guardias de atención primaria en equipamientos, para todo nuestro país, 48 millones de pesos. No miles, 48 millones de pesos. Y vamos a gastar en boletas, ¿cuánto? 12.100. 12.100 millones de pesos. Tan bien equipados están nuestros hospitales de todo el país como para, en lugar de destinar ese dinero a equipamiento de atención temprana en los hospitales de nuestro país, hay que, justamente como dice él, nos tiene que preocupar que haya una fuerza, que es la que maneja el presupuesto y que maneja los dineros públicos, que esté muy preocupado en apelar una medida que tenga que ver con gastar un dinero que no lo puso en el presupuesto. Eso sí es preocupante. Mira, Fabiana, con respecto a eso, lo último que pusimos nosotros en esto es justamente que nosotros sostuvimos que la reimpresión en este estadio implicaría una malversación de fondos públicos, ya que significaría desechar millones de boletas impresas en un contexto de restricción presupuestaria general. Y haría, que es lo que dijimos también, que es lo que planteamos, ¿quién se haría responsable de la Cámara Electoral de firmar semejante barbaridad y de quedar como responsable de una malversación de fondos públicos, claramente? Sin olvidar que la aprobación de la ley de la aplicación de boleta única tuvo como principal argumento la reducción de los costos, ¿no? Claro. Exactamente. Eso es importante saberlo, o sea, estamos borrando con el codo lo que se escribió con la mano, que fue parte de un consenso dialogado con las fuerzas políticas para que se lo aprobaran. ¿Para qué? Para que el déficit de cero. Se equivocaron ahora, se bajó un candidato a último momento, previsible que lo fuera, porque podríamos estar hablando de otra circunstancia, que cualquier otro candidato no pudiera estar en la lista por una situación trágica o por lo que fuera, pero no, este era un caso totalmente previsible. Por una desprolijidad partidaria no puede el dinero público, como bien dijo Pablo, ser dilapidado de esta forma. Fabián, el próximo 26 son las elecciones. ¿Y qué tenés para decirle a la gente que está del otro lado, burlando a la cabeza? Usted la segunda, y una lista de abogados que van a acompañar a este nuevo proyecto junto a Fernando Burlando. Que me siento muy honrada de que Fernando me haya convocado para acompañarlo junto a este grupo de profesionales exitosos, que es un honor para mí y una profunda admiración que ellos den un paso en su zona de confort por un bien superior, que es pensar en todos los argentinos, que pongo al servicio del ciudadano la experiencia de haber representado 780 millones de personas siendo presidente de un parlamento regional y que con transparencia, compromiso, dedicación, el compromiso de la lista de Fernando es con el ciudadano y con su familia y no con la política. Ahí está. Fabiana, gracias por la visita y mucha suerte el próximo 26, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos un breve cortecito, no se vayan que seguimos aquí en El Arte de lo Posible. Ya venimos. La política no nos brinda honestidad. El próximo 26 de octubre soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Estado 199. Bien, continuamos en El Arte de lo Posible. Pablo, recién pasó la doctora Fabiana Martín por el lado de Burlando y ahora vamos a presentar a
Alguien que es candidato a senador por la capital federal en el Partido Comunista, que después de 30 años se vuelve a presentar como partido, el señor Ariel Elger. ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, gracias por la visita. No, gracias Marcelo, Pablo. Un gusto. Bueno, ¿cómo es esto que vuelven después de 30 años? Si bien a nivel nacional me decías que están dispersos, pero aparece nuevamente el Partido Comunista. Sí, efectivamente en la ciudad de Buenos Aires, después de diferentes experiencias frentistas en las que hemos sido parte, nos vimos la necesidad de presentarnos solos, entre otras cosas, porque vemos que no se está discutiendo hoy un programa, no se están discutiendo ideas, no se están discutiendo proyectos. La campaña, que la verdad que viene siendo bastante pobre en general, en general viene siendo bastante pobre. Lo único que se está planteando es, bueno, cómo votamos en esta nueva boleta única, que para nosotros obviamente hay que difundirla, está bien, es un nuevo sistema de votación y por lo tanto hay que darle una difusión, pero tenemos que discutir, bueno, cuál es la situación en la que está hoy la Argentina, cuáles son las propuestas que vamos a resolver los grandes problemas que tiene nuestro pueblo, y eso... Hoy, lamentablemente, no hay ningún frente que lo esté planteando. Nosotros tenemos algunas ideas importantes que la venimos trabajando en nuestras posibilidades en la campaña y, sobre todo, venimos de experiencias en la que, lamentablemente, se rompieron los acuerdos, se legitimó una deuda que se decía que no había, que era ilegítima porque rompía el acuerdo del propio fondo, ¿no? De la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Se legitimó eso en el gobierno de Alberto Fernández. Hicimos diferentes experiencias y dijimos, bueno, vamos como Partido Comunista, sabiendo que esto es una elección parlamentaria, por lo tanto necesitamos diputados y senadores que no voten un día una cosa, otro día otra cosa, que sean diputados que cuando sean proyectos en favor de los intereses de nuestro pueblo y de nuestra patria, voten, no se abstengan, ¿no? Y que sobre todo no se vendan, ¿no? al mejor postor, como lamentablemente vemos que viene sucediendo hoy en el Congreso que tenemos. Tengo una pregunta, ¿qué opinión te merece? Porque nosotros tenemos justamente hoy un presidente que obviamente el Partido Comunista lo detesta y los castiga terriblemente, al comunismo, al socialismo. ¿Qué opinión te merece de todo lo que plantea Milei? En realidad todo el mundo, ¿no? Lo castiga. Con respecto a ustedes. No, pero Milei exagera un poco No, efectivamente, ¿no? Él plantea que el mayor enemigo es el comunismo y acá le decimos, acá estamos los comunistas, estamos presentes, seguimos vivos, existimos y luchamos y sobre todo estamos planteando una realidad completamente diferente a Milei. Milei plantea que nos está llevando a la panacea y la verdad es que nosotros caminamos la calle y vemos más personas en situación de calle. Dice que la pobreza baja y yo la verdad veo cada vez más personas yendo a los comedores, veo lamentablemente más jubilados y jubiladas mendigando para poder llegar a comer un plato, vemos todas las semanas conflictos donde hay despidos, donde hay cierres de pymes. La verdad que eso no quiero para nuestra patria, nuestro país. Y cuando él plantea que el comunismo es el enemigo, bueno, somos todos, él exagera, pone a todos, que todos son comunistas, bueno, nosotros somos un partido con una historia, con una larga historia, con experiencias diferentes en diferentes partes del mundo, pero sobre todo creemos que podemos y tenemos la capacidad de construir otra Argentina con otro proyecto, con otros valores, con otro programa. Y para nosotros esa es los principios y los fundamentos del comunismo, ¿no? Digamos, la filosofía donde pongamos la centralidad en el ser humano, pero no en el ser humano como un individuo que bajo el esfuerzo y la meritocracia pareciera que solo se va a salvar, ¿no? Sino en el ser humano, en el marco de una sociedad que tiene que generar las condiciones para el desarrollo cultural, para el desarrollo deportivo, educativo y donde efectivamente en conjunto podamos lograr un bienestar que hoy no lo tiene nadie. A ver, está bueno contar con la presencia de Ariel, particularmente para hacerle algunas preguntas, porque de un tiempo a esta parte va creciendo el comunismo, la izquierda, y cada vez que hay movilizaciones, lo que más se ve son las pancartas, las banderas rojas, digo, siempre están en las movilizaciones, en la lucha. Sí, efectivamente en la Argentina hay muchas fuerzas de izquierda, nosotros somos una más de esas, y que efectivamente si hay luchas y hay conflictos es porque hay una cantidad de situaciones que no se resuelven, ¿no? Digamos, que la gente no está conforme, claramente. No están conformes y por eso vienen creciendo las luchas y los conflictos. Yo no me imagino a los médicos o a los pacientes del Garrahan con ganas de ir
todas las semanas a movilizarse. No me imagino a los jubilados y los jubiladas cuando están llegando a su última etapa de la vida, yendo todos los miércoles al Congreso para que les pegue, exigir y que encima los repriman, digamos. Como no me imagino a los estudiantes universitarios queriendo hacer tomas o movilizándose para un presupuesto que permita tener edificios en condiciones, que permita a los docentes tener salarios en condiciones y no tener que agarrar un montón de trabajo para poder llegar a fin de mes. Creo que nadie quiere ir a las movilizaciones, a la lucha per se, salvo que sean movilizaciones de festejo, ¿no? Como hemos tenido cuando fue la Copa Mundial y que eso desbordó de alegría al conjunto de nuestro pueblo. Esas son movilizaciones alegres y algunas que tendremos que retomar, ¿no? Tenemos que abrazar las banderas del 9 de julio, del 25 de mayo, que es parte de nuestra historia y de nuestra gesta, ¿no? Me parece que esas son movilizaciones importantes. ¿Sabes que yo, disculpa Marce, que tengo más una visión contraria a lo que está haciendo el presidente, pero sí una visión por ahí más tirada a la derecha, planteo que hay algo extraño que está pasando y qué es lo que plantea. Milei plantea que le va mal a todos los países que siguen el comunismo o el socialismo. Habla de Cuba, hablan de Venezuela. Pero lo insólito, para mí también, insólito, es que cuando hablamos de China, que es el principal país comunista, los está arrasando, pero es algo impresionante las ciudades que hay en China, es algo impresionante lo que han crecido, es algo impresionante de ciudades que se dedicaban a cultivar arroz y a estar todo el tiempo en el campo. Hoy son ciudades tecnológicas con una capacidad terrible, es casi inexplicable, claro. Justamente. Es algo que por eso te digo que Milei no podría explicar cómo, hablando así y planteando ese tema, tenés un gigante como China que realmente le está ganando la competencia a todo el resto del mundo, claramente. Bueno, en los últimos 30 años, que a veces se dice eso, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza, ¿no? Y de la pobreza extrema, y efectivamente viene siendo el que más desarrollo científico técnico tiene, con trenes de altísima velocidad de más de 500 kilómetros por hora, ciudades, como vos decís, que se van construyendo. ¿Y qué es lo que pasa? Primero, que hay un Estado que planifica, ¿no? Hay un Estado que tiene sus planes que se van acordando, que se van desarrollando, tiene una democracia participativa en donde se van eligiendo, por más que no se diga, digamos, tiene diputados que van desde cada una de las ciudades, tiene empresas que efectivamente son empresas inteligentes porque también cuando se dice que Milei también dice destruir el Estado, ¿no? Digamos, uno piensa que el comunismo también en su idea máxima plantea destruir al Estado, pero el problema es qué Estado, qué tipo de Estado y qué Estado necesitamos construir y organizar en beneficio del pueblo, porque por un lado se dice destruir el Estado, pero se aumenta el presupuesto en defensa, se aumenta el presupuesto en la policía, en la CIDE, altísimamente. Bueno, nosotros creemos que hay que construir un Estado que se desarrolle en otro sentido. Y termino. En eso de las empresas inteligentes, vos fíjate que no existen empresas nacionales en China sobre cuestiones estratégicas, pero no en cuanto a la producción. La mayoría son empresas también provinciales, ¿no? Porque tiene que ver con la escala que tiene China. Digamos, es imposible pensar en 1.300 millones de personas sin un grado de planificación. Cuando le errastes unos datos, se te mueren de hambre millones de personas. Vos sabés que eso que dijiste del Estado, que Milei graciosamente viene y dice, vengo a destruir el Estado, y yo creo que ni siquiera ha leído y sabe lo que es el Estado, porque en definitiva nosotros estudiando en abogacía tenemos claro, y lo aprende un muchacho de primer año de abogacía, que el Estado está conformado por el territorio, la población y el gobierno. Entonces yo siempre que él dice eso, digo, ¿qué parte es la que quiere destruir del Estado? ¿La población, el gobierno o el territorio? A veces parece que el territorio, cuando hablan, y parece que se lo quisieran entregar tanto a Estados Unidos como las Malvinas, a que decidan los kelpers que si son ingleses o argentinos. A veces que quiere destruir el propio gobierno y muchas veces que quiere destruir al pueblo, claramente. Entonces, me parece como que no sabe cómo es la definición de Estado
y cuáles son las partes que involucran a un Estado. Y perdóname, porque yo creo que hay algo que es muy grave que está sucediendo y no lo estamos diciendo, yo comparto lo que decís, es la base militar que quieren poner en Ushuaia. Porque lo poco que se dice de estos acuerdos que está viajando Milei y Caputo a Estados Unidos, que queremos leer la letra chica, ¿no? Es la entrega de territorio, ¿no? Porque una vez que te colocan una base, no la saca más. En Latinoamérica hay más de 75 bases militares estadounidenses, ¿no? Y lo que ha pasado, para irnos ahora a lo que está pasando en Medio Oriente, lo de Irán, en Qatar, hay una base militar estadounidense, ¿no? Digamos, no es solamente los dólares que llegan, sino también, efectivamente, la entrega de territorio. Sí, tal vez hay otras cosas de fondo. Mañana el presidente Milei va a estar reunido con Donald Trump, va a llegar la ayuda, pero ¿a cambio de qué? Corre la base militar, pero ¿qué otras cosas se están manejando por lo bajo que no sabemos, ¿no? Esa es un poco la realidad. Sí, aparte, al margen de eso, mirá, no sabemos qué es lo que le van a dar ahora del swap o no, cuánto va a dar de préstamo a Estados Unidos. Lo que está haciendo ahora Estados Unidos es hacer carry trade, o sea, Estados Unidos está poniendo plata. Lo que yo planteo de esto, que para que se entienda, es ¿qué va a pasar? Porque Estados Unidos no va a venir acá a comprar pesos y llevárselos a Estados Unidos, porque no le sirven para nada. Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando Estados Unidos en un momento diga, bueno, yo ya no quiero estos pesos, los voy a convertir en dólares nuevamente para llevármelos? ¿Entendés? O sea, el problema grave que hay hoy acá es que ya hasta ahora esta banda cambiaria la estaba controlando o manejando el central nuestro y nuestro país. A partir de ahora, de la semana pasada, lo está manejando el Tesoro norteamericano. O sea, el Tesoro norteamericano decide hoy si el dólar sube o baja de acuerdo a la conveniencia de los amigos del secretario del Tesoro, a ver si le sirve por las inversiones que tienen en Argentina o no, y hasta cuándo le sirven, y cuándo salen. El día que salgan de esas inversiones va a ser un día sumamente complicado para nosotros. Bueno, Ariel, el próximo 26 de octubre, elecciones, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, vamos a estar en el lugar 15 de la boleta. Efectivamente, en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 candidatos a diputados y diputadas, 15 a senadores. Yo soy primer candidato a senador. Y bueno, esto es una propuesta del Partido Comunista. Y tenemos 3 ideas fuerza. Uno, efectivamente, es el tema de la discusión de la deuda externa. Hay que suspenderla, hay que investigarla, hay que realmente enjuiciar a quienes se han beneficiado, porque, como vos decías, los dólares que llegaron, ninguno fue a obra, a inversión, a desarrollo, ni a mejorar la condición de vida del pueblo argentino. La segunda tiene que ver con una discusión, la dejo planteada nada más, la reducción de la jornada laboral. No hay condiciones también de pensar en las personas, sino discutimos la jornada laboral, en donde en países de Latinoamérica se trabaja 40, 44 horas semanales. Hay países europeos que están planteando la jornada de 4 días. Nosotros acá estamos en 48 horas y donde sabemos que la gran mayoría de los que intentan llegar a cumplir la canasta básica supera largamente, ¿no? Llegando a 60 horas semanales de trabajo. Y la tercera, hay que discutir una nueva constitución en la Argentina. Tenemos que volver a discutir todo un sistema democrático y todo lo que implica todo el territorio, la población, el Estado, el Poder Judicial, y para eso hay que discutir una constitución que se discuta en todo nuestro territorio nacional. Que está arcaica, ¿no? La constitución. Ariel, gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Señores, continuamos en el arte de lo posible después de esta pequeña pausa. Ya venimos. La política no nos brinda honestidad. El próximo 26 de octubre soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Estado 199. Bien, continuamos en el arte de lo posible. Pablo, lo hemos charlado contigo en muchas oportunidades, el clientelismo político. Y una frase tuya que a mí me quedó grabado siempre es: cuando alguien te da algo de la política, agárralo porque no la pone en su bolsillo. Es una frase que yo siempre me acordé. Y quiero compartir con vos y con toda la gente que nos está siguiendo
lo que pasa en Formosa, en la provincia del tirano de Infran, que hace 38 años que está enquistado en la provincia. Mirá esto, porque esto, más clientelismo que esto no existe, mirá. Y después vamos a pasar por allá, Dani, allá a la mesa, y van a pasar y van a retirar su mercadería, se van a la casa y hasta el 26, si Dios quiere, él es el que administra el tema de las mercaderías, así que les va a decir algo. Son 77 familias que hoy van a recibir los bolsones, que equivale a 250 beneficiarios, ¿sí? Quería comentar, bueno, a lo que decía Blanca, para cumplir los 22 días. Eso yo quiero que presten atención. Esta mercadería que ustedes hoy van a llevar les va a cubrir para estos 22 días, y eso gracias a la gestión que está haciendo la compañera Blanca Denia. Después hacemos la entrega en base a la lista que ya está Irene allá esperando. Una locura cómo tienen de rehenes a la gente en Formosa. Marcelo, una verdadera locura, porque en definitiva vos dijiste una frase que yo le decía en su momento: si les daban algo acepten, pero luego voten en contra. Ahí le está. decía del que le está dando, porque por algo le está dando cosas que son nuestras propias. Pero esto que estamos viendo es una verdadera locura y es naturalizar algo que viene pasando permanentemente, muchísimo con Infran, obviamente, y en Formosa, pero que es verdaderamente una locura. Que le estén dando y le estén diciendo, y todavía fíjate que la chica que está hablando dice: les damos esto que tiene que durar estos 22 días. Hasta el 26, si Dios quiere. O sea, lo que quiso decir, si Dios quiere que gane Infran, le seguiremos dando. Es tristísimo. Déjame presentar, porque nos vamos a trasladar imaginariamente para charlar a Formosa. Allí está la diputada provincial, Gabriela Neme, y el intendente de Las Lomitas, y que es el primer intendente que se enfrenta a Gildo Infran para también ser candidato a diputado nacional, el señor Atilio Basualdo. Gabriel, Atilio, el gusto de saludarlos. Aquí Marcelo, en El Arte de lo Posible por Canal 7 de Cablevisión. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, Pablo y a toda la producción. Bueno, buenas noches a todo el equipo. Bueno, gracias por este ratito. Digo, es aberrante lo que pasa en Formosa. Hace tantos años, Gabriela, sos una luchadora. Se suma Atilio, que hasta quisieron secuestrarte. Sí, es así. Tuvimos en una oportunidad, gracias a Dios, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Fue en Asunción, Paraguay, donde hemos sido seguidos por policías de la provincia de Formosa, del Servicio de Inteligencia, en motocicletas, al estilo Colombia. Se asimilaba mucho a los motociclistas de Pablo Escobar Gaviria. Cuando veo esa serie, también me acordaba de lo que pasé en Asunción. Pasamos un momento muy malo. Yo creí que me mataban, porque solamente faltó en ese teatro de operaciones de la policía de Formosa, que fue en Asunción, faltó el sicario. Por el solo hecho de ser opositor, Atilio. Simplemente por ser opositor. Infran no permite a nadie más, viniendo de su propia tropa, vamos a decir, de gente alineada con él, no permite a nadie desertar de su línea política, de su equipo. Y bueno, yo he tomado la decisión, ya venía madurando hace mucho tiempo esto, bueno, con Gaby fue una de las personas que me ayudó. Una gran luchadora, sí. Una gran luchadora. Y hemos decidido dar ese paso adelante. Nosotros como intendente, todos los intendentes prácticamente pasan a ser esclavos del modelo formoseño. Esto es un modelo de gobierno muy similar al de Venezuela, Cuba. Y esto pasa acá en la provincia de Formosa. Pasa, somos perseguidos, somos coartados de todos los derechos. No tenemos división de poderes. Los jueces son puestos a dedo por Gildo Infran. Una legislatura donde él tiene mayoría y que obedece a todo lo que él indica. No es que
tenga independencia, ¿no? Los jueces pasa lo mismo, los ministros del Superior Tribunal de Justicia pasa lo mismo. Contame lo de la boleta, que todavía no lo puedo creer. Quiero que ustedes le cuenten a la gente lo que están haciendo con las boletas. Hoy con Pablo charlamos temprano el tema de Esper, si figura o no figura en la boleta. ¿Qué están haciendo en Formosa con las boletas? Que es increíble, me gustaría que la gente se entere. Bueno, en Formosa mandaron las boletas para las próximas elecciones y es el único distrito donde todas vinieron supuestamente falladas y el juez federal no las devolvió. Las guardó supuestamente en su custodia, bajo su reserva, y mandaron a imprimir nuevas boletas. ¿Qué sospechamos nosotros con los antecedentes de fraude que tenemos? Es que esas boletas pueden ser repartidas para el volanteo, para el cambio de voto por el troquel de mercadería, como circuló en junio el video de un intendente. Esa mujer que vos ves ahí es una diputada provincial de Riñón de Infran que está metida en casos de narcotráfico. Realmente nosotros, como dijo Atilia, no solo parecemos una banda que estamos dominados por el narcotráfico de Escobar, sino como Venezuela, como Cuba, y con la nueva constitución que se mandó a hacer Infran para su calce, nosotros para blindarse hemos perdido un montón de derechos, Marcelo. Estamos realmente muy complicados. Gabriela, vos sabés que justamente en provincia de Buenos Aires, que se planteó este tema de rehacer las boletas, una de los problemas graves que vimos y que todos hablaban con respecto a eso era la posibilidad de que muchísimas de esas boletas no se quemaran y quedáramos expuestos a que una persona vaya al cuarto oscuro, le den la boleta con la que tiene que votar, pero a su vez lleve otra y cuando tenga que ponga en la urna 2 boletas con 2 votos que después van a ser contabilizados. Entonces un poco el problema grave que había y que se planteó era esto, que es lo que les puede pasar a ustedes con esto que ha pasado con las boletas. Por eso me parece o una el voto en locura. cadena, doctor. Claro, el voto en cadena. El voto en cadena. Le dan el voto ya marcado y el voto limpio que le da el presidente de mesa lo van a sacar de esa mesa para que entre otro votante. Exactamente. Ellos tienen el registro de todos los formoseños, quién vota en cada mesa, a qué hora suele votar, tienen todo, realmente la suma del poder público. Y lo del clientelismo, las imágenes que veíamos recién son muy tristes lo que está pasando. Eso se debe replicar en cada lugar de Formosa. En toda la provincia. Ese es el modelo formoseño. Está tan sometido. Esto de lo que tenemos en Formosa es una pobreza inducida. Todo el pueblo formoseño, hay zonas muy pobres donde manda solamente Gildo Infran y lo somete a este Estado, al ciudadano, para que ese bolsón de mercadería, de comida, valga en esta época. A la gente le sirve y bueno, en muchos casos ya resignados, defienden lo poco que le dan. Y esto es un estilo de Infran en toda la provincia, y también en la ciudad capital hace lo mismo con mucha gente muy humilde. A cambio le cambia la voluntad por un bolsón de mercadería. Atilio, o sea que esto que lograron grabar ustedes está pasando en todas las localidades de ustedes, no solo ahí, en Las Lomitas. No, pasa en todos lados. Nosotros hoy estamos compitiendo contra el aparato del Estado. Acá Infran te baja, te usa todo el Estado en contra del adversario político. Pero bueno, es lo que nos toca. Dios quiera los medios como ustedes que nos hagan llegar a Buenos Aires lo que pasa acá en la provincia de Formosa. Formosa es parte de la Argentina. Lamentablemente esta provincia, por ser autónoma, como todas, tiene su propia constitución. Este hombre hace 40 años está en el poder. Ahora modificó la constitución a pesar de un fallo de la Corte donde elimina la reelección indefinida. Modificó la Constitución para volver a ser reelecto. Entonces, creo que Nación nos debe mirar,
la justicia nacional debe mirar lo que está pasando en Formosa y ayudarnos a todos los formoseños. Nosotros somos minoría, pero estamos luchando contra el aparato del Estado de un régimen que viene hace muchos años. Gabriela, Atilio, les agradezco enormemente este contacto. Bueno, la mejor de las suertes y sabés que estamos para acompañarlos en lo que podemos, aquí en la tele, en la radio, así que cuenten con nosotros. Gracias, Marcelo, por hacerte siempre eco de la realidad de Formosa. Y bueno, acompañamos al presidente Milei con Atilio. Esperamos que a Atilio le vaya bien y esté allá después con ustedes en el Congreso representándonos a los formoseños y pelear por la intervención que necesitamos para poder salir de este pozo en el que nos están todos salvo los radicales, ¿no? En Formosa. Y los radicales han sido funcionales a Infran y han dividido para intentar que Atilio no llegue, pero creo que el pueblo se dio cuenta y Atilio va a ser nuestro próximo diputado nacional. Hay una cosa, quiero decir, hay muchos radicales que nos están acompañando. Hemos logrado hacer un frente con Gaby, de diferentes partidos políticos, el PRO, Poltroni, el senador Poltroni, que también tiene su partido político. Hemos hecho una alianza para enfrentarlo a Infran en estas elecciones. Para poder ganarle. Les mando un abrazo grande a la distancia. Mucha suerte. Un abrazo y muchísima suerte a ambos. Gracias, los dos. Un abrazo a todo el equipo. Bueno, terrible, Pablo, lo que pasa en Formosa. No se puede creer. Y en otras provincias que también vamos a ir transitando en el transcurso de el arte de lo posible. Gracias, Pablo. Nos reencontramos el lunes. Gracias a vos, Marce. Nos vemos el lunes. Gracias a ustedes por la compañía. Si Dios quiere, el próximo lunes, a partir de las 8 de la noche, nos reencontramos aquí en esto que denominamos el arte de lo posible. Chao, que tengan buena semana.